En este pasaje, mis hermanos, que ya muchos de nosotros conocemos, sabemos que es el llamado que Dios hace a su siervo Moisés con el fin de liberar a su pueblo de Egipto. Ahí en el mismo pasaje acabamos de escuchar la lectura donde dice: yo he escuchado la aflicción del pueblo, he escuchado sus angustias, he escuchado de pronto sus lloros, he escuchado al pueblo quejarse, estar cansado, estar oprimido, y Dios tuvo misericordia y descendió para enviar a alguien que él mismo había preparado para esa misión de liberar al pueblo. Amén. ¿Qué podemos decir de esa parte? La gloria sea para Dios. Lo que la palabra aquí nos puede enseñar, adicional de lo que mi hermana ha dicho, es que yo creo que en el Señor nada es casualidad. O sea, desde antes de nacer ya Dios tiene predestinado para cada uno de nosotros, ¿verdad?, un llamado al cual, si nosotros le obedecemos, se hace efectivo en breve. Amén. No es que yo no sé yo ni por qué nací. Podemos decir, muchos han dicho eso. Yo no sé por qué mi mamá me tuvo. Yo no sé yo por qué estoy en esta tierra. Si nosotros verdaderamente analizáramos el sentido de nuestras palabras, nos estaríamos dando cuenta que estamos ofendiendo al Señor. Amén. Porque desde un inicio nosotros fuimos creados con un propósito muy grande. Y todo este trayecto que mi hermana comenta hasta llegar a esta zarza no es más que Dios queriendo cumplir el propósito en el corazón de Moisés. El Señor queriendo cumplir el propósito en el corazón del hombre. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Miren que el Señor siempre, además de que Él nos orquesta toda nuestra vida desde pequeños, ¿verdad? Miren lo maravilloso que es el Señor, de cómo llama el Señor la atención de nuestras vidas. Que la zarza, que es una planta común, una planta que nadie le tomaría ay, me sorprendió. Y preciso, la presencia del Señor desciende allí. O sea, si nos movemos en el Espíritu en esta hora, vemos lo que el Señor también está orquestando en esta hora con esta palabra que trae para nosotros. Algo que me llama la atención de este pasaje es cuando Dios llama a Moisés desde la zarza, que 2 veces pronuncia su nombre, Moisés, Moisés, ¿verdad? Así como era como un llamado urgente e importante, ¿verdad? Necesitaba Dios hacer algo a través de la vida de Moisés. Es como cuando Dios llama a Samuel, 2 veces lo llamó a Abraham también llamó a Saulo, ¿verdad? Era un llamado urgente de parte de Dios hacia la vida de este hombre, que en este momento Dios lo estaba llamando, Dios lo había capacitado, ¿verdad? Pero ya era necesario que él comenzara a ejecutar ya ese llamado que Dios había hecho para su vida. Amén. Y es lo que Dios en esta noche quiere enseñarnos, ¿verdad? Quiere el Señor prepararnos a cada uno de nosotros acerca de ese llamado que Dios nos ha hecho y que es necesario que nosotros comencemos a trabajar en cuanto a ese llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros, porque creo que con cada uno de nosotros Dios tiene un plan grande, como lo han dicho cada una de mis hermanas. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, ¿verdad? No nacimos por casualidad, Moisés no nació por casualidad. Todo desde el nacimiento de Moisés, todo fue un propósito de Dios, todo lo que Dios permitió durante el trayecto de su vida, Dios estaba allí, Dios estaba en ese asunto. Por eso Moisés no murió, por eso Moisés no lo mataron cuando era bebé, por eso Moisés no murió a manos de Faraón, amén, sino que preparó un lugar allá con las ovejas, ¿verdad?, pastoreando ovejas, gloria al Señor, porque Dios lo estaba capacitando, amén. Y a cada uno de nosotros Dios nos está capacitando en este tiempo, ¿verdad? Nos está preparando para que nosotros comencemos a ejercer, amén, Dios me está hablando, gloria al Señor. Yo estoy viendo en este pasaje la presencia de Dios manifestada a través de lo sencillo. Porque a veces nosotros queremos que Dios se nos manifieste así en algo muy grande, que venga un profeta, qué sé yo, de tierras lejanas, alguien que sea muy, muy famoso, que si no me habla esta persona que es muy famoso, o aquella persona que impone la mano y caen las personas, y
entonces yo no siento que Dios me está hablando. Si me habla una persona muy humilde que está acá, que de pronto no sabe hablar muy bien, que de pronto al leer tartamudea, de pronto, entonces no le prestamos mucha atención a la palabra de Dios, ¿verdad? Y resulta que esa persona también está leyendo la palabra de Dios. Sí, me explico a dónde quiero llegar. Nosotros tenemos que aprender a mirar a Dios, a ver a Dios en las cosas más sencillas. El Señor llama la atención de Moisés y él empieza a caminar en pro de lo que está viendo porque no se consumía. O sea, había algo que era normal, que se quemara una zarza podía ser normal, que se queme, pero que tuviera la llama de fuego allí y que esa zarza no se consumiera, allí era donde estaba lo llamativo de la situación, ¿verdad? Y vemos que a la medida que se fue acercando, a la medida que nosotros nos vamos acercando a Dios, nos damos cuenta que Dios nos conoce. Yo me imagino que Moisés se quedó, porque él no sabía que era Dios el que estaba en la zarza cuando empezó a caminar. Él le entró, fue la curiosidad y él quería ir a ver qué era, por qué era que no se consumía. Pero en la medida que se fue acercando, que escucha la voz que le dice, Moisés, Moisés, así como muchos de nosotros de pronto hemos escuchado la voz del Señor, amén, y no le hemos prestado atención. Pero este hombre, este varón, al empezarse a acercar a la presencia de Dios, se empezó a alejar también de lo que te mantenía lejos de la presencia de Dios. Amén. Y eso es muy importante destacar, que a la medida que nosotros nos acercamos al Señor, ¿verdad? Aquí este impedimento, ¿verdad? En este momento eran las sandalias que Moisés tenía. ¿Cuál es el impedimento que nos mantiene a nosotros lejos de la presencia de Dios? Aquí el Señor le dijo claritico a Moisés, quita el calzado, porque el lugar donde estás es santo. Y mira, hermano, donde quiera que el Señor esté, ese lugar es santificado. Amén. Mientras la presencia del Señor esté allí, ese lugar es santo. Una vez que la presencia de Dios no está, ahí puede pasar cualquier cosa. Entonces tengamos nosotros presente en nuestras vidas, cada uno meditemos en el Señor. ¿Cuáles son esas sandalias que yo tengo puestas? Que me quiero acercar a la presencia de Dios y no me están dejando. Amén. ¿Cuál es esa sandalia que el Señor me está entregando un ministerio y yo no quiero recibir? Su vida aquí tiene un propósito. Amén. Y que debemos dejar esas sandalias atrás. Eso que nos está alejando del Señor, yo no sé qué tipo de cosas es, yo no sé el Señor a quién le está hablando aquí en esta noche. Yo no creo que el Señor quiera tenerlos dormidos en la silla. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? Amén. La gloria. Nosotros, cuando le servimos al Señor, llega un momento en que nosotros quemamos muchas etapas, pero que si nosotros nos estancamos ahí, hasta ahí llega la obra de Dios en nuestra vida. El Señor nos está pidiendo que pasemos a otro nivel. Ustedes, mis hermanos que están sirviéndole al Señor, necesitamos avanzar, necesitamos subir. El Evangelio yo lo miro, la vida en el Señor, la miro como una escalera. Empezamos desde abajo, peldaños, y vamos, a medida que el Señor va enseñándonos, nos va instruyendo, nosotros también debemos ir correspondiendo a esa misma enseñanza que Él nos va dando y debemos ir avanzando. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que nosotros debemos crecer hasta la estatura de Cristo. Quiere decir que no nacemos con esa estatura. Entonces tenemos que ir avanzando. Y a eso es que el Señor nos está llamando en esta noche. Tenemos que avanzar. Y no, que tengo que cambiar de llamado. No, el Señor nos hace un llamado. Nosotros lo que tenemos es que estar atentos a la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va guiando. ¿Qué quiere que vayamos haciendo? Si hasta el momento yo estoy predicando y en la predicación mía no se produce nada sino sueño, ¿qué tengo que hacer, hermanos? Tengo que buscar más llenura. Y tengo que despertar eso que Dios ha puesto en mí, ese fuego. ¿Para qué? Para que cuando yo predique, así como el apóstol Pablo pedía que oraran por él para que tuviera denuedo, así mismo debemos hacer nosotros. Orar.
y pedir que Dios nos dé de nuevo, para que cada vez que nosotros hablemos, esa palabra penetre, para que cada vez nosotros tengamos más facilidad de llevar esa palabra. Y así con cada uno en su labor que está realizando. Hermanos, en el Señor nada es pequeño. Recuerden que somos un cuerpo, ¿verdad? Y que todo nuestro cuerpo debe funcionar en el mismo sentido. El dedito pequeño, la uña no es inferior a mi ojo, a mi oreja. Entonces en el Señor ninguna labor que usted realice, ningún servicio, nunca se sienta opacado. Usted siéntase importante cada vez que está haciendo algo para Dios. Porque dice la palabra que cada vez que nosotros hacemos algo lo debemos hacer como para el Señor, no para los hombres. En el mundo sí hay esa clasificación. Aquellos de allá, aquellos allá y los grandes arriba, los gerentes, los doctores. Y hay una clasificación grande, de estratificación más bien. Por medio de las profesiones y todo eso se estratifica, por medio del oficio que nosotros hagamos, pero en el Señor no. En el Señor todo lo que usted haga es importante, si usted lo hace con amor. Para llegar al Señor nosotros tenemos que ser también santos. Dice la palabra, sed santos porque yo soy santo. Entonces, mi hermana, continuamos con la necesidad que tenía Moisés en ese momento de despojarse de todo aquello. Dios le manda, despójate de todo aquello. ¿Y qué es lo que le está invitando? Que ponga su confianza. ¿Qué podría decirnos usted eso? El poner, el depositar nuestra confianza solamente en Dios. Amén. Gloria al Señor. Hermana, bueno, algo muy importante, ¿verdad? Que Dios le dice a Moisés, le dice, detente, y luego le dice, quita el calzado de tus pies, ¿verdad? Dos cosas muy importantes que Dios le está pidiendo a Moisés cuando Moisés intenta acercarse a examinar qué es lo que está ocurriendo ahí. Ya mis hermanas han hablado acerca de la zarza, que la zarza ardía y no se consumía. Amén. Es un acontecimiento muy importante, bendito sea el Señor. Pero vemos que Dios le dice estas dos cosas a Moisés, ¿verdad? Todo lo que mi hermana decía es muy cierto, amén. De que Moisés en ese momento, Dios le estaba diciendo, ¿verdad? Que antes de acercarse a él, tenía que santificar su vida. Inmediatamente que Dios le está haciendo ese llamado, él entiende de que de ahí en adelante su vida va a cambiar. Su vida no cambió cuando él vio la zarza, cuando se iba a acercar a examinar qué estaba pasando. Su vida comenzó a cambiar inmediatamente que Dios habla a él, amén, que Dios habla a su corazón, ¿verdad? Nosotros no cambiamos cuando vemos hechos extraordinarios, nosotros no cambiamos cuando vemos al mejor predicador, nosotros no cambiamos cuando vemos que todo el mundo está siendo ministrado por el Señor y nosotros no, amén. Nosotros cambiamos, nuestras vidas cambian cuando Dios habla a nuestro corazón, cuando tenemos un encuentro con Dios, amén, como lo encontramos en la palabra. ¿Verdad? Un acontecimiento muy maravilloso fue cuando Dios encontró a Saulo, cuando se encontró con Saulo y lo llamó, bendito sea el nombre del Señor. Y así Dios en este tiempo, la manera en que está buscando en que nosotros cambiemos, seamos transformados, es por medio de su palabra, ¿verdad? Que es la que nos puede limpiar y la que nos puede purificar, porque de otra manera nosotros no podemos cambiar. Si Dios no habla a nuestras vidas, si Dios no da una palabra a nuestras vidas directamente con nosotros personalmente, nosotros no podemos cambiar, amén, ¿verdad? No hay otra manera, no es que nos van a obligar, no es que nos dicen, no, tú tienes que cambiar, no, amén. El hombre, el ser humano cambia cuando verdaderamente tiene un encuentro con Dios, cuando verdaderamente Dios se revela su vida, cuando verdaderamente entiende el llamado de Dios, entiende para qué vino a esta tierra, entiende que hay un propósito de Dios sobre su vida, amén, entiende de que Dios le escogió desde el vientre de su madre, desde que antes que su padre y su madre se unieran, ya Dios sabía que esa persona iba a nacer, ya Dios sabía que usted iba a nacer, que yo iba a nacer, que éramos vidas con propósito. Es por esto que nosotros tenemos que decidir en nuestro corazón atender al llamado que Dios nos está haciendo, amén, ¿verdad? De pronto ya muchos lo están ejerciendo, otros estamos sentados en la silla, pero es necesario, bendito sea el nombre del Señor, de que nos levantemos y de que atendamos a lo que Dios nos ha dicho, mis hermanos, de que Dios tiene grandes cosas con cada uno de nosotros y es necesario en
entender, atender, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús, aleluya, de que Dios tiene cosas para cada uno de nosotros y que debemos obedecer a ese llamado, amén. Moisés de ahí en adelante, él obedeció a ese llamado, gloria al Señor, él obedeció a lo que Dios le estaba hablando y hoy usted está aquí porque usted ha atendido a lo que Dios le ha dicho, bendito sea el nombre del Señor y su vida tiene que ser diferente por medio de ese llamado que Dios le ha hecho, amén. Siga, gloria a Dios. Romanos capítulo 8, versículo 19. Allí vamos a ver por qué el Señor quiere despertarnos. ¿Por qué quiere despertarnos el Señor? ¿Por qué los líderes, por qué los pastores se preocupan porque su iglesia siga adelante, que su iglesia esté en funcionamiento, que esté activa? Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, versículo 19, dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amén. Si usted tiene alguna palabra, puede decirla también. El anhelo ardiente de la creación, dice la palabra ahí en el versículo 19, es aguardar. O sea, está esperando, la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y dónde están muchos de los hijos de Dios en este tiempo? Si Dios, la creación misma, está esperando que los hijos de Dios se manifiesten, que el reino de Dios sea establecido. La palabra de Dios también nos dice que el reino de Dios lo arrebatan ¿quiénes? Los valientes. ¿Y será que los valientes pasan sentados? ¿Pasan inactivos? No, el reino de los cielos lo arrebatan los valientes, ¿verdad? Entonces nosotros, dice la palabra ahí en el 20, porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pero así como Dios en ese tiempo tuvo que llamar, porque Él quiso, tuvo que llamar a Moisés, ¿para qué? Pueden decirlo ustedes, ¿para qué Dios llamó a Moisés en ese tiempo? ¿Cuál fue el propósito? Díganlo en alta voz. Para liberar al pueblo de Israel que estaba ¿dónde? En Egipto, ¿verdad? Ese pueblo tenía tiempo, muchos años de estar esperando la manifestación de Dios, pero a través de uno que se dispuso, de uno que se guardó, de uno que estuvo en el corazón de Dios. Que Moisés, al llegar a esa tierra, Moisés recibió una formación de parte de Dios, para luego él poder manifestar eso que Dios había hecho en su vida. ¿Cómo lo manifestó? Cuando llega donde Faraón. Cuando se decide, cuando deja las excusas, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las excusas que presentó Moisés? Es que yo no sé hablar, yo soy tartamudo, ¿verdad? ¿Cuáles son las excusas que usted tiene hoy delante del Señor? Es que me da miedo, es que me da pena, es que no sé cómo hacerlo, es que no conozco la palabra,
es que no hay quien me enseñe, es que se me olvida lo que leo. No sé cuántas excusas podemos tener, ¿verdad? Menciónenme ustedes una de las que ya ustedes conozcan. No quiero hacerlo, sencillamente no quiero hacerlo. Sí, no me gusta eso. Es que yo no sé por qué el pastor me llamó a este ministerio, si a mí no me gusta. Por ahí decía una hermana, no sé si ustedes la conocen. El pastor debe saber de quién estoy hablando. Y es que, pastor, ¿usted por qué me puso en este ministerio? Dios a mí no me ha dicho nada, ¿verdad? Y esperamos que venga el mismo Dios del cielo, así como se le presentó a Moisés en la zarza, a que también nos hable directamente. Cuando Dios tiene a sus hijos, a sus siervos, precisamente para hablar a través de ellos también. Entonces, ¿cuáles son las excusas que nosotros presentamos hoy? Moisés tuvo esas excusas. Pero cuando Moisés decidió dejar las excusas y decidió presentarse ante Faraón, lo hizo con autoridad. Él no fue con miedo. Si él tenía miedo, de pronto temblaría en la casa antes de salir o algo, pero cuando él se fue a enfrentar con Faraón, él lo enfrentó con mucha valentía. Tanto que Faraón, siendo quien era, que era un Dios para su pueblo, no tenía cómo refutarle a Moisés. Moisés no le salió huyendo, Moisés simplemente iba y le daba palabra de Dios. Pero Moisés recibió también algo, hermanas, y fue el conocimiento de quién era Dios. Pero Señor, yo me voy a presentar ante ellos y les voy a decir que quién me envió. Tenía inseguridad, él no conocía al Dios que lo estaba llamando en ese momento. Pero cuando ya Dios viene y le dice, yo soy el que soy. Usted vaya y dígale a Faraón, el gran yo soy o el yo soy me ha enviado. Ya él sabía que no iba de parte suya. Es como cuando nosotros vamos a hacer una labor para Dios y nos envía el pastor. Nosotros vamos con una asignación, ¿verdad? Una asignación de autoridad. Entonces, si me envía el pastor, yo voy con mucha seguridad, no porque yo no tenga seguridad en Dios, sino porque ya voy delegada, llevo una autoridad delegada. El Señor a nosotros, a todos, nos da una autoridad, Él nos delega autoridad, pero también pone cabezas, líderes que nos delegan. Entonces, cuando ya usted va con una misión delegada, usted tiene que ir con toda la seguridad. Usted se presenta y usted dice, yo he venido a dar palabra de Dios, yo he venido a orar por este enfermo, y uno va con la seguridad de que no somos nosotros, autoridad delegada de parte de Dios. Cuando Dios nos manda a través del pastor, es el pastor el que responde ante Dios, pero vamos con autoridad delegada. Eso nos tiene que dar a nosotros confianza. Vamos a orar por los enfermos, vamos a predicar el evangelio, vamos con confianza. Ay, que si me encuentro entonces al pandillero, que si me encuentro a aquel que es grosero, que si me encuentro a aquel qué sé yo, no sé, hay tantos tipos de personas con los cuales nosotros podemos tener temor de hablarle. Vamos con una palabra de Dios. Vamos a orar porque es Dios el que hace la obra. Y que cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, esa palabra tiene poder. Dice la palabra que la palabra corre y es glorificada. La creación, la humanidad está gimiendo y está esperando que nosotros nos manifestemos y llevemos esa palabra que ya nosotros ha llegado a nuestras vidas y nos ha libertado. La palabra de Dios dice que aunque el enemigo venga como río, ¿qué hace el Señor? Levanta bandera por nosotros, ¿verdad? Y esa es la confianza que nosotros tenemos como hijos de Dios. Entonces, recordemos siempre, la creación gime, aún nosotros mismos, dice la palabra, ahí lo leímos. Estamos esperando hasta que llegue la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Tenemos que levantarnos, hermanos, tenemos que avanzar, tenemos que seguir sirviéndole al Señor, y es hasta que Cristo venga. El que perseverare hasta, no nos confiemos de todo lo que hayamos hecho.
de las victorias pasadas. Cada día tenemos que conquistar nuevas victorias. El Señor hoy nos está llamando a nosotros. No sabemos a quiénes le vamos a llevar libertad, pero el Señor nos está llamando con ese fin. No sabemos a qué persona específica, pero el Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo nos va guiando. ¿Qué puedes decir, hermana? ¿Qué puedo decir? Yo puedo decir que aquí en esta noche, créanme, mis hermanos, que así como la tierra gime, así como gime la humanidad, ¿verdad? Muchos esperan, muchos decimos, a veces en nuestra ignorancia, ay, yo no sé por qué el Señor ya no viene hoy, ya. Hermano, ¿cuántos se quedan, hermano? ¿A cuántas personas le hemos dejado de predicar la palabra de Dios? ¿A cuántas personas le hemos dejado de anunciar las buenas nuevas? Y muchas veces no tenemos que ir y abrir la boca para hacer la misma pregunta que hizo Moisés al Señor. ¿Y yo qué voy a hablar? Sencillamente da un buen testimonio. Miren, duele decirlo, pero hay tanto pueblo de Dios que da tan mal testimonio como si no le temiera a Dios, hermano. Y también por ese mismo problema, por decirlo de un modo, hay tanta gente allá afuera que no se acerca al Señor. Y la vida de Moisés hoy nos está enseñando que fue Moisés quien fue. Dios llamó la atención de él, pero fue Moisés el que fue. No fue que Dios vino a donde estaba Moisés. Nosotros tenemos que ir a Dios, nosotros tenemos que acercarnos a Dios. Nosotros tenemos como dicen en mi tierra, hay un gallo que nosotros nos tenemos que comer con Dios. Y es el buscar la santidad, es el buscar y hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. El Señor está buscando en estos tiempos, así como esa zarza, hombres y mujeres, donde Dios pueda posar y que ese fuego del Espíritu Santo no se apague. Amén. Amén. Pero mire, cuenta Dios con que no hay gente que se pare en la brecha, que no hay gente que diga, heme aquí, Señor. Aún los que tenemos el ministerio queremos decirle, pastor, yo este ministerio no lo quiero más, yo le entrego el ministerio. Amén. Entonces Dios está buscando esos hombres, esas mujeres que nos paremos en la brecha y a todo pronóstico avancemos. Amén, avancemos. Yo no sé de verdad Dios a quién le está hablando, a mí me está hablando, pero de verdad, mis hermanos, procuremos, hagámoslo por nuestra generación que llevamos. Mire, hermano, con que usted, una dama o un caballero que tenga niños en la casa, no busque de Dios, ¿usted cree que sus hijos con qué valor se van a levantar y van a decir, yo me pongo la 10 y yo voy a buscar del Señor? Hermano, usted se queda en la casa haciéndole la fiesta al diablo y sus hijos también se quedan acompañándole. Piense en que Dios está buscando a estos jóvenes, que Dios busca a niños, que Dios busca a damas, que Dios busca a caballeros, para que cumplamos verdaderamente el propósito con el cual Dios nos llamó. Aquí el propósito de Moisés fue para sacar a este pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? Que subió la angustia de este pueblo ante el Señor. Pero aquí nosotros busquemos, no digamos, ay, yo no sé Dios para qué me llamó. Sencillamente metámonos. Dios tiene esa zarza encendida hace mucho tiempo. Dios está llamando la atención de muchos de nosotros hace mucho tiempo. ¿Por qué nosotros no buscamos de nuestra propia cuenta y nos acercamos a esta zarza? Y verdaderamente entonces cuando nos acerquemos a la zarza vamos a entender para qué fuimos llamados. Amén. Si Moisés no se acerca a la zarza, él no sabe para qué fue llamado. Si Moisés no se acerca a esa zarza, él no sabe que era Dios el que estaba en la zarza, mis hermanos. Y mucha gente aquí está preguntando, ay pastor, pero ¿para qué será que Dios me llamó a mí? Viene el joven y se acerca a la líder, ay líder, pero ¿será que yo para qué será que Dios me llamó a mí? Oiga hermano, pregúnteselo a Dios. Métase en el secreto con el Señor, acérquese a esa llama que está ardiendo y vaya y pregúntale, Señor, heme aquí, ¿yo para qué te soy útil? Dejemos las excusas, dejemos la pereza. Muchas veces no venimos a la iglesia ni siquiera porque la palabra de Dios nos dice que la fe viene por el oír la palabra. Y no tenemos fe porque no escuchamos palabra. Mire, como que ya hoy fuera el último día. Amén. Mire, aquí parece que no estuviera pasando nada. Hermano, levantémonos. Busquemos apresuradamente al Señor. El Señor está buscando
¿A dónde es que va a encender ese fuego para que no se apague? Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y lo último que voy a decir, y muchos nos decimos que de pronto nos cuesta la santificación. ¿Por qué nos cuesta? Porque nos quedamos ahí estáticos. Porque a la medida que nos vamos acercando al Señor, yo siempre lo he dicho en la palabra que Dios me ha dado, la palabra de Dios es nuestro espejo, hermano. Nosotros no necesitamos que nadie nos diga cómo hablar, cómo comer, cómo vestir, cómo caminar, cómo opinar, de qué manera haces esto. Miren, la palabra del Señor es nuestro espejo. A la medida que nosotros nos adentramos en ella, a la medida que nosotros nos acercamos a Dios, Él mismo, hermano, Él mismo va purificando, va quitando todo lo que nos está estorbando, todo estorbo Él lo va quitando. ¿Por qué tenemos aún tantas cosas así adheridas a nuestra vida? Por la pereza, porque nos dejamos ganar la batalla del enemigo. Hay muchas situaciones que llegan a nuestra vida, no tienen fuerza para acabar con nosotros. Pero ¿saben por qué nos acaban? Porque nosotros le damos el poder para que terminen a nuestras vidas. Somos nosotros mismos los culpables de nuestra propia situación. Pero el Señor nos ama, hermano, con amor eterno. Así como llamó a Moisés, también nos llama a nosotros hoy. Así como llamó a cada varón. Mira, ¿dónde están los Pablos? ¿Dónde están los Pedro? ¿Dónde están, Dios mío, dónde está Abraham? ¿Dónde está Jacob? El Señor en la palabra no nos está hablando de hombres muertos, porque de no dijera, yo soy el Dios que era de Abraham. Y Dios está diciendo de Abraham, de Isaac y de Jacob, como si ellos siguieran vivos todavía. Amén. ¿Por qué? Porque ellos aún están vivos esperando la resurrección. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. La palabra es tan poderosa, la palabra de Dios. Pero asimismo la palabra que nosotros profesamos a cada momento, todo lo que decimos, todo lo que hablamos tiene un poder, porque esas palabras, todo lo que nosotros decimos sale de nuestro interior. Pero hay algo muy importante y que siempre ustedes van a recordar que yo lo digo en cada participación que tengo acá, y es que nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra. Es tan sencillo como eso y es tan difícil porque muchas veces no lo hacemos. Pero es tan sencillo, el acercarse a Dios es eso, es ser hacedor de la palabra. Cuando yo me convierto en un hacedor de la palabra, estoy como Moisés cuando se va acercando a esa zarza. Si usted se acerca a la palabra y la empieza a cumplir en su vida, hermano, no tiene por qué no producirse cambios en su vida y en mi vida. Nuestra vida se transforma. Porque la palabra tiene ese poder, dice que es viva y eficaz. Entonces nosotros queremos acercarnos a Dios, no sabemos cuál es el llamado ni nada de eso, ¿verdad? Como decía la hermana ahorita, que muchos no conocen el llamado y están esperando que Dios venga y les hable con voz de trueno, de trompeta, no sé. Pero es tan sencillo, acerquémonos a Dios a través de su palabra, en oración, en búsqueda. Cuando usted lee la palabra y usted empieza a ponerla por obra, hermano, es que es muy difícil hacer la palabra. ¿Por qué? Hermano, comencemos de a poquito. Lo que vamos entendiendo, a ese poquito me refiero, a la medida en que Dios nos va dando el discernimiento por su Espíritu Santo de la palabra, cada vez que usted vaya entendiendo una palabra y usted dice, el predicador está predicando la verdad, así es que debo ser. Entonces, esa palabra que ya yo entendí en ese momento es la que yo voy a poner por obra. Pero no va a suceder que el pastor aquí todos los domingos predica y da una enseñanza y yo la entendí, pero entonces yo salgo de aquí de la iglesia y ya. Simplemente digo qué buena palabra, pero no la puse por obra. Entonces, la palabra hay que ponerla por obra y es de esa manera que nosotros vamos a ir creciendo en el Señor. Amén. Entonces, hasta aquí nos ayudó el Señor. La hermana Cindy, usted tiene, de la palabra que Dios le dé, hermana, no se quede con nada. Gloria al Señor.
Sí, mis hermanos, la verdad es que Dios en este tiempo nos está buscando con desespero, amén, para que le sirvamos. La mies es mucha y los obreros son pocos. Dios está buscando gente que verdaderamente lo ame, que verdaderamente lo dé todo por Él, que verdaderamente le sirva con pasión, con anhelo, amén. Dios está buscando en este tiempo gente así como Moisés, que en ese momento que él recibió ese llamado, Moisés ya no le sacó más excusas a Dios, sino que él tomó la decisión de obedecer a Dios. La palabra de Dios ha sido clara con nosotros, ¿verdad? De que debemos nosotros, cada uno, esforzarnos y obedecer a lo que Dios nos ha dicho, a la palabra que Dios nos ha hablado. Y como decía mis hermanas, por medio de la palabra es que nosotros podemos acercarnos a Dios, ¿verdad? Si nosotros no conocemos la palabra, no sabemos qué es lo que Dios ha determinado para cada uno de nosotros, no vamos a saber y vamos a estar todo el tiempo viniendo a la iglesia, viniendo y yendo, y nunca vamos a cambiar, nunca vamos a ser transformados, nunca va a haber algo dentro de nuestra vida que nazca para que esa pasión se meta dentro de nosotros y podamos servir a Dios. De verdad que, gloria al Señor, estamos en tiempos tan difíciles donde hay tanta necesidad que Dios necesita que nosotros nos levantemos, amén, cada uno de nosotros, que yo me levante, que usted se levante, que nos levantemos a servirle, que nos levantemos a hacer cosas para Él, amén, que nos levantemos, ¿verdad? Y mostremos a esta humanidad que verdaderamente hay un Dios que cambia, un Dios que transforma, un Dios que liberta, un Dios que sana, un Dios que salva, un Dios que restaura, un Dios que puede obrar en medio de la dificultad, en medio de la necesidad, en medio de la adversidad, amén. Tenemos que mostrarle al mundo, a esta humanidad que está sin esperanza, que sí hay una esperanza y esa esperanza es Cristo, amén. Tenemos que mostrarle a esta humanidad que hay un Dios que cambia, un Dios que transforma, un Dios que liberta, un Dios que en este tiempo está desesperadamente queriendo levantar a una iglesia, amén, queriendo levantarnos, queriendo avivarnos, queriendo encender ese fuego dentro de nosotros, pero que muchas veces estamos allí desapercibidos y no nos hemos metido, mis hermanos, a que Dios meta ese fuego, encienda ese fuego, porque el fuego está ahí. El fuego está ahí, pero ¿qué necesita ser encendido dentro de nosotros, mi hermano? Encendido para que nosotros tengamos ese anhelo de servirle, ese anhelo de buscarle, ese anhelo de ir y hacer su obra, de salir a predicar, de hablarle al vecino, de hablarle al que está al lado, al de la esquina, al que está en la clínica, al que está en la cárcel, al que está en la calle, al que se siente sin esperanza. Nosotros somos esa luz que Dios ha puesto en esta tierra para que alumbremos a esta humanidad. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, mis hermanos, en esta noche, de verdad que esta es una palabra que nosotros debemos llevarnos y en la cual debemos reflexionar y meditar qué estamos haciendo cada uno de nosotros, qué estoy haciendo yo, amén. Yo voy a meditar, amén. Cuando me vaya, yo voy a irme meditando, gloria al Señor, voy a llegar a mi casa y voy a meditar qué he hecho hasta este momento, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.